La insurrección. Colo Colo, máximo toqui de La Paz, había convocado a los caciques de Arauco. Desde el rincón del bosque donde vivía habían salido sus mensajeros llevando la saeta ensangrentada que simbolizaba la orden del toqui. Los caciques debían reunirse porque la era de paz había terminado y un hombre joven, fuerte y valeroso debía tomar su puesto para conducir al pueblo de Arauco a la guerra. Los mensajeros corrían día y noche a través de los bosques, selvas y montañas. Se detenían un instante para enseñar la saeta a los caciques y decir: «La luna llena brillará cuando lleguéis donde Colo Colo». Y luego proseguían su carrera. Con ellos llevaban también una tira de cuero en la que había varios nudos. Cada día que pasaba desataban uno y así llevaban la cuenta del tiempo. Mientras tanto, Colo Colo, rodeado de sus súbditos, se mantenía en silencio, cavilando. Era un anciano pequeño, de cabeza redonda y pelo blanquecino, tieso y corto. Su cara estaba cruzada de arrugas. Sobre su boca amplia, un bigote ralo le daba un aire de eterna sonrisa. Sus ojos eran pequeños y vivos. Miraban a través de una maraña de pelos, con agudeza e ironía. Alrededor de la cabeza tenía atado una especie de pañuelo. Se cubría con un poncho y en su mano grande, nervuda y morena, sostenía un ramo de canelo, que era la insignia de su autoridad. Los otros le miraban y no osaban turbar su pensamiento. Colo Colo había planeado la rebelión contra Valdivia, pero no una revuelta local, sino un movimiento que levantaría las tribus de todo el sur de Chile y que alcanzaría tal vez a los mismos yanaconas que vivían con los españoles en las ciudades. El anciano actuaba con calma y toda clase de precauciones. Golpearía solo en el momento preciso y cuando estuviera seguro de que los indios de todo el país responderían a su llamado. Sus espías se movían en todas direcciones, llevaban y traían mensajes desde todo el país. Ancianos, mujeres, niños, las doncellas de las esposas o de las hijas de los castellanos, ha escrito después un historiador, la nación entera conquistada como por sorpresa, adormecida por el arcabuz y el látigo, despertada ahora por la desesperación, habíase dado al fin, la voz de su resurrección. La flecha de la guerra enviada por Colo Colo había llegado hasta Concepción. Los indios que trabajaban en las minas de oro de Quilacoya, padeciendo hambre y frío, eran, sin duda, los soldados más entusiastas de esta guerra de independencia. Los planes de la rebelión habían ido transmitiéndose a través del país, por campos y estancias, minas y fuertes, por las ciudades y las casas de los españoles, hasta llegar a la alcoba del conquistador. Pues don Pedro no daba un paso ni profería una palabra que no fuesen de inmediato comunicados a Colo Colo por sus hábiles espías. Mientras tanto, la vida parecía seguir su curso normal en las poblaciones araucanas. Las mujeres continuaban sembrando la tierra, tejiendo chamales y mantas, fabricando canastos y vasijas de barro, preparando la comida y la chicha. Los hombres, por su parte, descansaban y se preparaban para la guerra, porque esta era la costumbre de aquellos pueblos. El hombre había nacido para hacer la guerra, para mantener su patria libre de invasores y enemigos, mientras que la mujer estaba destinada al trabajo, a realizar todas aquellas pequeñas ocupaciones de la vida diaria que el guerrero araucano consideraba indignas de su prestigio. El guerrero preparaba sus armas, al mismo tiempo que entrenaba su cuerpo. Su vida estaba decidida desde el momento de nacer. Las madres araucanas daban a luz junto al río, y allí, cuando tenían la criatura en sus manos, la bañaban con el agua cristalina que por esas regiones trae vivo el hielo de las cordilleras. Este contacto con el poder de la naturaleza le daba al niño la primera noción de lo que sería su vida, tocado por la espada del río, como los caballeros antiguos cuando recibían su espaldarazo. Desde aquel momento llegaba a ser un guerrero araucano. A los 6 años le enseñaban a manejar la lanza o la macana y a tirar el arco.
le hacían correr con otros niños y, luego, le enseñaban a nadar y a cruzar ríos con la lanza en la boca o en la mano. El niño crecía fuerte y valeroso. Se especializaba en una sola arma hasta llegar a ser un maestro en su manejo. Dedicaba todos los momentos de su vida al cuidado de esta arma y de su cuerpo. Crecía sin prestar mayor atención a otras cosas, preocupado solo de rivalizar con los otros guerreros, de hacerse respetar por ellos y de superarlos. Con estos jóvenes Colo Colo pensaba llevar a cabo sus planes. El día del plenilunio, los caciques empezaron a llegar hasta el sitio donde iba a celebrarse el consejo. Venían desde todas las regiones de Arauco. Por los senderos misteriosos del bosque surgían frente a Colo Colo de entre los árboles, como personajes mitológicos. El anciano los recibía sonriente y les invitaba a sentarse a su alrededor. Los más afamados jefes estaban allí presentes. Tucapel, el fiero y de valor desbocado, señor de 3000 vasallos. Angol, joven y valiente, jefe de 4000. Paicabí, Lemolemo, Gualemo, Elicura, quizás el más fuerte de Arauco, todos aguardando el instante del consejo. Se hallaban en un sitio de incomparable belleza. Era un claro en el bosque, guarnecido de flores. El viento fresco y suave pasaba entre los árboles con un ligero murmullo. Un arroyo claro corría a través del prado y alrededor del gran círculo, en forma de plaza o de anfiteatro. Había enredaderas que eran como un cortinaje de hojas para mantener el lugar fresco y en sombra. Cuando el sol apuraba su descenso y los tonos del crepúsculo se quebraban en los canelos, Colo Colo ordenó que se sirviera la comida. Los araucanos, igual que nuestras gentes del campo hoy día, gustaban del maíz para celebrar las grandes ocasiones. En el frescor del atardecer, la tierra chilena suelta sus aromas. Cuando la sombra se hace más densa, de las fogatas empieza a salir el aroma de la carne asada. Los jugos se quiebran y chillan sorbidos por el hambre de las brasas. Las viejas dan los últimos toques a la mazamorra de choclo y la chicha hierve su sabrosa espuma, que es como un encaje de flores. Los araucanos comen con entusiasmo y beben sin control. La chicha hierve en los cachos y hierve en el vientre, y hierve en el cerebro. Es como si uno se tragara la furia de un toro y el canto de los zorzales, mezclado. Dan ganas de pelear y de ponerse romántico. Los caciques beben y comen bulliciosamente. Colo Colo les deja hacer. Observa sus actitudes, ya descontroladas por la bebida, y escucha su provocativo lenguaje. El anciano sonríe. Son buenas gentes, son valerosos y jóvenes. Lo importante es saber encauzar ese valor y esa juventud, y esta será su tarea. Ha notado con sobresalto, eso sí, que su mejor hombre, el cacique más afamado de Arauco, no está presente. No es posible que haya desobedecido su llamado. Algo debe haberle sucedido. Quizás se trata de un atraso solamente. Pero, de todos modos, Colo Colo no desea empezar el consejo, ni mucho menos elegir al toqui de guerra estando Caupolicán ausente. Trata, pues, de alargar la comilona y de estimular la charla de los caciques, pero los caciques han bebido demasiado. Sus voces han ido adquiriendo volumen y los conceptos se hacen cada vez más insultantes, hasta que la reyerta parece inevitable. Discuten sobre los méritos de cada uno. Tucapel, el más soberbio y más insolente de todos, dice: «Ninguno se me iguala en valentía y estoy dispuesto a probárselo a quien quisiere». A lo cual Elicura responde: «Solo a mí corresponde dirigir esta guerra, y quien piense de otro modo ha de probar el temple de mi lanza». Lincoln, rabioso y arrogante, agrega: «Todas vuestras palabras son mero devaneo. Señor del mundo puedo ser con esta lanza en mi mano». Así la discordia crecía. Las lanzas relumbraban en las manos poderosas de los jefes indios, listos para medirse. Era ya un ruido infernal.
las mujeres se habían retirado a las rucas, y desde allí, a través de las totoras, observaban la violenta escena. Colo Colo se dio cuenta de que, al no intervenir, la reunión corría el peligro de ser un fracaso, pero, desgraciadamente, Caupolicán no llegaba. Caupolicán, que valía más que todo un puñado de estos caciques ruidosos y pendencieros. El viejo Toki pensó rápido y forjó una triquiñuela para postergar la decisión y acallarles al mismo tiempo. En medio del griterío su voz se hizo oír, y como por milagro silenció todas las demás voces, todos los ruidos. Fue como si el tiempo hubiera caminado en puntillas para escucharle. Colo Colo ocupaba el centro del estrado. En una mano sostenía el ramo de canelo, que era la insignia de su mando, y en la otra una saeta ensangrentada cuya punta dirigía hacia donde el ataque sería llevado, con calma y pensando muy bien sus palabras. Usando el estilo oratorio que era común entre los araucanos, hizo aquella arenga que después fue recogida por la historia, y es hoy uno de los emblemas de la libertad y del heroísmo que el pueblo chileno admira. Caciques del Estado defensores, no es la codicia del mando que inspira mis palabras, porque según mi edad, ya veis, señores, que estoy al otro mundo de partida. Mas el amor que siempre os he mostrado me incita ahora a bien aconsejaros. ¿En qué vamos a pretender honra y fama cuando no podemos negar al mundo que estamos subyugados y vencidos? Estando oprimidos por los españoles, vuestra furia debierais desatar, no contra vosotros en esta reunión de hermanos, sino contra el cruel enemigo en el campo de batalla. Resistid al tirano, tomad las armas y con ánimo furioso volvedlas contra los pechos de aquellos que os han puesto en dura sujeción. Botad el yugo vergonzoso, pelead con valor y no desperdiciéis la sangre del Estado, que se precisa para conseguir nuestra redención. Iguales sois en valor y fortaleza, el cielo os igualó en el nacimiento, pero ha de haber un capitán que nos gobierne a todos. El silencio entre los caciques se hizo más pesado. La expectación de todos pendía de los labios del anciano, que en esos momentos parecía prepararse a decir el nombre del elegido. Pero Colo Colo era muy sabio y admiraba mucho a Caupolicán, y sabiendo que éste no se encontraba entre los oyentes todavía, dijo tan solo: el capitán será quien pueda sustentar por más tiempo un tronco de árbol sobre el hombro. Y pues que vuestra condición es igual y no se ofrece ventajas para nadie, procure cada cual de ser más fuerte. Un murmullo sordo siguió a las palabras del Toki. En parte les había defraudado. No había querido hacer una elección inmediata. Pero luego de algunas discusiones, los caciques, entusiasmados por la idea de rivalizar públicamente, aceptaron con calor y se dispusieron a la prueba. Un gran tronco fue traído. Imposible sería decir cuánto pesaba, pero sabiendo que era un tronco macizo, que apenas podía rodearse con los dos brazos, podréis imaginaros el peso con que esos valientes iban a cargar sus espaldas. El primero en someterse a la prueba fue Paikaví, quien, parado en medio de la expectación de los otros, sostuvo el tronco durante 6 horas. Luego Cayocupil lo soportó 5 horas. Ni Gualemo ni Angol fueron capaces de sobrepasar a Paikaví. Cuando llegó el turno a Purén, la expectación de los caciques fue en aumento, pues era reconocida por todos su fama de hombre fuerte y empecinado. Purén luchó contra el cansancio medio día, y entonces, agotado, hasta casi no poder dar paso, soltó el tronco y esperó que los otros le aventajaran. Tucapel, el hombre difícil del consejo, pareció ser el vencedor de la prueba cuando, aventajando a Purén, se mantuvo 14 horas sosteniendo el gran peso. Pero entonces se acercó al estrado el terrible Lincoyán, el hombre fuerte por excelencia. Los demás callaron como previendo un acontecimiento. El cacique se sacó la manta y la echó con descuido sobre el prado.
Las espaldas aparecieron en toda su magnífica robustez, la carne morena, apretada y firme, realzada por el vigor de los músculos que se dibujaban perfectos en el busto amplio. Parecía hecha con las fibras de un metal fino y precioso. Se puso el tronco sobre los hombros y comenzó a correr y dar saltos para todos lados, queriendo demostrar a los otros lo poco que esa carga le significaba. Se mantuvo así un día entero, y luego, detenido, pero sin dar muestras de fatiga, sostuvo el tronco la noche y la mitad del día siguiente. Cuando el sol llegó a la cumbre del cielo, sus espaldas estaban hinchadas, las venas del cuello se le habían abultado y su organismo entero parecía que iba a estallar. Con un grito extraño, en que el orgullo, la cólera y la fatiga estaban mezclados, Lincoln soltó el tronco y miró con desprecio a sus rivales. No hubo duda ya de quién sería nombrado Toqui de guerra. Aún Colo-Colo, que durante la prueba se había mantenido mirando hacia los senderos del bosque y ansiando ver llegar a Caupolicán, pensó que su estratagema para ganar tiempo había fallado y que, finalmente, tenía que nombrar a Lincoln. Se había puesto de pie y se disponía a anunciar el veredicto cuando, ante la sorpresa de todos y la alegría de muchos que compartían las preferencias del anciano, Caupolicán apareció en la palestra. Había caminado días y noches desde su lejano pueblo para llegar hasta el consejo. Se notaba cansado y triste, pues creía que la reunión ya había terminado. Colo-Colo, al verle, se adelantó y, saludándole sonriente, le dijo: Caupolicán, hijo predilecto de Arauco, llegas en esta hora de grave significación para nuestro pueblo como enviado por los espíritus. Tú solo puedes competir con el gran Lincoln en esta prueba de fuerza en que se ha de elegir al jefe de nuestros ejércitos. He aquí este tronco de árbol. Lincoln lo ha sostenido durante un día, una noche y mediodía. Si tú eres capaz de superarle, en ti recaiga la responsabilidad de esta campaña. Si Lincoln no es vencido, sea él nuestro único capitán, y a él obedezcamos todos, gentes de Arauco. Caupolicán iba a despojarse de su poncho, dispuesto a someterse a la prueba de inmediato, pero un rumor de protesta se elevó entre los caciques. Caupolicán estaba agotado por la caminata a través de la selva. Que se le deje reposar hasta el nuevo día. Fue la opinión de todos y a ella se sometieron Caupolicán y Colo-Colo. La noche transcurrió en medio de acaloradas disputas, apuestas que se cruzaban y más libaciones. Caupolicán acompañó al Toqui de la Paz hasta su ruca, y allí, sentados en el suelo junto a la hoguera que siempre se mantenía en las rucas, conversaron sobre el destino de la patria. Caupolicán era un varón de autoridad, grave y severo, duro y decidido, firme para mantener sus opiniones y llevar a cabo sus empresas. Había nacido tuerto, y ese defecto, que daba a su cara un aspecto feroz y un poco tétrico, no era desmedro para su habilidad física, y sí parecía ser un símbolo de su personalidad. Era difícil de entender en sus designios, así como era difícil coger la vaga y rápida expresión de su único ojo. Era terco y duro y parecía conducir su vida y la de su pueblo como deben haberlo hecho los cíclopes en su tiempo, siempre hacia adelante. La noche pasó rápida y aún no había retirado la pedrería de su manto de rocío cuando el sol quebró los picachos de los Andes y se deslizó quebradas abajo como un baño de oro sobre la verdura de los bosques y la espuma fresca de los ríos. Los caciques, refrescados por la brisa del amanecer, aguardaban el instante de ver a Caupolicán en acción. Colo-Colo había ocupado el centro de nuevo y, anunciando el comienzo de la prueba, se retiró para darle paso. Caupolicán, desnudo el torso, cogió el tronco del suelo como si hubiese sido una varilla y se lo puso sobre un hombro. En los rostros de la indiada se veía el asombro y la admiración. Lincoln se había puesto pálido,
su victoria se tornaba dudosa. El tuerto cacique caminaba de un lado para otro, sin reflejar el menor esfuerzo, ni tampoco la menor impaciencia. Su único ojo miraba con imprecisión hacia el horizonte. Su boca estaba cerrada en un gesto de porfía. Su cuerpo era un canto vivo a la grandeza de Arauco. Su cabeza, bien modelada, coronada por cabello negro y rebelde, se mantenía erguida. El cuello era grueso como el de un toro y apenas ensombrecida la nuca por un vello moreno que parecía la pluma del ala de un tordo. Sus espaldas eran enormes, gruesas, pesadas. La musculatura de los brazos y las piernas era materia viva, casi independiente del resto del cuerpo, como pequeños organismos trabajando a alta presión. Con el tronco a la espalda anduvo un día y una noche, y un segundo día y una segunda noche. Cuenta la crónica de un poeta que en esta segunda noche la luna se detuvo en el cielo para ver tamaño milagro de fuerza. Ni la fatiga ni la impaciencia turbaron al cacique en su proeza. Caminando siempre con su tranco viril, la cabeza alzada y el ojo vagando por la lejanía, llegó al tercer día, y cuando vio el sol sobre los Andes, dio un salto enorme, como un puma al ataque, y lanzó lejos el tronco de sus hombros, demostrando que guardaba energía para otra jornada por lo menos. Colo Colo interpretó el sentir de todos cuando pronunció la sentencia. Sobre tan firmes hombros la causa de Arauco descansa desde ahora. Beilleshi, Beilleshi, gritaron al unísono los caciques, lo que significaba, así es, así es. Luego hablaron otros, todos en estilo oratorio, profiriendo amenazas contra los españoles y alabando al nuevo Toqui de guerra. Cuando el último orador abandonó el estrado, todos cogieron sus lanzas y las levantaron sobre sus cabezas. Luego, sin que un sonido saliera de sus labios, patearon el suelo con todas sus fuerzas y pareció que la tierra entera temblaba. Trajeron entonces un guanaco y lo mataron, y con toda prisa le arrancaron el corazón que, palpitante todavía, pasó de mano en mano. Los caciques acercaban el corazón a la boca y se untaban los labios de sangre y luego untaban sus armas. Así el pacto de guerra quedaba sellado y elegido el gran capitán que debía conducirles a la victoria. Caupolicán no vaciló en hacerse cargo de la campaña. El golpe inicial de la insurrección contra el poder español debía darse rápidamente y con éxito. Una victoria araucana sería la voz de alarma para todas las tribus de Chile, que se levantarían en un solo día y a una misma hora. Planeó, pues, un ataque contra un objetivo inmediato. Reunió a 80 de sus mejores hombres y, dándoles toda clase de instrucciones, les envió al fortín español de Arauco. Los indios se acercaron al fortín cargados de leña, dando muestras de gran humildad y cansancio. Los centinelas les dejaron entrar al verles tan pobres e inofensivos. Caupolicán, mientras tanto, se había colocado con su ejército en sitios estratégicos a la entrada del fortín y cortando todos los pasos. Esta fortaleza, que había sido construida por orden de Valdivia, tenía sólidos y anchos muros y estaba rodeada por un foso que mantenía al enemigo a la distancia. Adentro había una pequeña fuerza de caballería y arcabuceros. Cuando los 80 indios llegaron a la plaza del fortín, botando sus cargas, sacaron las lanzas, arcos y mazos que llevaban escondidos y con un griterío ensordecedor atacaron a la guarnición. La pelea se hizo de inmediato encarnizada. Los españoles, tomados por sorpresa, apenas tuvieron tiempo de recoger sus espadas y ponerse las corazas. Retrocediendo, pero devolviendo golpe por golpe, rechazaron la embestida araucana. Luego pasaron al ataque, y con ayuda de sus arcabuces y sus cabalgaduras, empujaron a los indios hasta la entrada, y allí les dieron tan enérgico castigo que éstos no pudieron menos que retirarse.
Caupolicán, viendo a sus soldados luchar en la puerta, se abalanzó con su gente, pero llegó demasiado tarde, pues los españoles, librándose de sus últimos enemigos, alzaron el puente levadizo del fortín, aislándose contra todo ataque desde afuera. De este modo el resultado del combate quedaba indeciso, pero no olvidemos que era época en que los actos de valor individual pesaban más que las acciones colectivas. La época romántica de los soldados de Carlos V, que gustaban más de los duelos singulares que de las obscuras matanzas en los campos de batalla. Sucedió que un joven soldado español, pensando en que la escapada de sus huestes era más bien innoble y afrentosa, decidió bajar el puente y afrontar solo la embestida de los bárbaros. Con ello quería, tal vez, dar un ejemplo de valor a sus compañeros, o quizás lo hacía con el pensamiento puesto en la lejana Europa, donde alguna joven señora esperaba oír de sus acciones de gloria. Salió el mozo frente a los araucanos, y a voz en cuello les desafió a combatir. Los araucanos, que no entendían de esta clase de romanticismo, se abalanzaron en tropel y, rodeando al joven español, comenzaron a golpearle. Los de adentro, viendo a su camarada en tal mal trance, decidieron salir, y así, por segunda vez, los bandos tuvieron que enfrentarse. Pero ahora las fuerzas araucanas eran muy superiores en número y contaban con el brazo de Caupolicán, que con cada golpe volaba por lo menos 4 cabezas. La victoria se decidió rápidamente. Los españoles se retiraron una vez más de la fortaleza para salir casi al instante y, rompiendo con sus caballos por entre las filas de Caupolicán, huir hacia el fortín de Penco o Tucapel, donde esperaban llevar la noticia de la insurrección araucana y encontrar refuerzos. De este modo, Arauco obtenía su primera victoria. La rebelión contra la tiranía española se iniciaba con un golpe certero. Por primera vez los indios hacían huir a los semidioses de los caballos y de los arcabuces. Por primera vez las tribus de Chile aprendían que el español no era invencible ni inmortal. El ejército araucano celebró aquella noche su primer triunfo y fijó sus ojos en Caupolicán con admiración y respeto. Pero el gigante tuerto no se durmió en los laureles, y antes de amanecer conducía ya sus huestes adelante. Ahora iba con Tucapel, otra fortaleza de Valdivia, y uno de los baluartes que más fama iba a adquirir en la historia de la liberación araucana, por los acontecimientos que allí tuvieron lugar.